Introducción. Director ejecutivo negro. Saquen a ese bebé llorón de aquí. Esto no es una maldita guardería. Las palabras cortaron el silencio como una cuchilla. Afiladas y crueles. Cabezas giradas. Tenedores congelados en el aire. El jazz ambiental, antes elegante, ahora parecía burlón. Un director ejecutivo multimillonario estaba sentado en el centro de todo, paralizado. No porque no oyera el insulto, sino porque no sabía qué hacer. Su hijo, Theo, de 11 meses, gritaba, no se quejaba, no lloraba en voz baja, gritaba con la cara roja, los puños apretados, como si el mundo lo hubiera traicionado. Richard Langston, un hombre con una fortuna de $3.800 millones, según Forbes, que había negociado fusiones, destrozado salas de juntas y desmantelado imperios con una mirada, ahora parecía un hombre acorralado. Su traje de diseñador no podía ocultar el sudor que se acumulaba cerca de su cuello. La sala, llena de los mejores de Manhattan, empezó a vibrar con juicios. Lo intentó todo. Un chupete, un biberón, la ayuda de su asistente. Nada funcionó. Y ahora su noche se estaba convirtiendo en una pesadilla de relaciones públicas. Hasta que ella entró. Tras la cortina de terciopelo que separaba el comedor de la cocina, una joven camarera negra se adelantó. Una coleta sencilla, zapatillas blancas limpias, un delantal planchado y una mirada impasible. «Déjame intentarlo», dijo con suavidad. El gerente negó con la cabeza, articulando algo sobre protocolo. Richard ni siquiera lo miró. Solo asintió. Se había quedado sin opciones y sin orgullo. Ella se acercó con los brazos abiertos y una voz suave como una canción de cuna. Y en cuestión de segundos, silencio. No del tipo incómodo, ni forzado. El tipo de silencio que se siente como paz. El tipo que nadie podría comprar. Algunos lo miraron con incredulidad. Otros susurraban, sorprendidos de que la única persona que se suponía que no importaba se convirtiera en la más importante de la sala. Esto no fue solo un momento. Fue el comienzo de algo más grande. Una historia, que no se trataba de riqueza, sino de gracia, no de ruido, sino de presencia. Esta es una historia negra que vale la pena recordar. Y querrás quedarte hasta el final porque lo que sucedió después cambió más que una sola noche. Se suponía que Amara Johnson no estaría en el piso esa noche. Su turno fue un cambio de último minuto. Su compañera de piso tenía un examen y Amara necesitaba las horas extras para ayudar a pagar la factura de la luz. Ese era el tipo de cosas que hacía la gente como ella. Se ajustaba, se adaptaba, seguía adelante incluso cuando nadie se daba cuenta. A los 23 años, Amara vivía en un modesto tercer piso sin ascensor en Brooklyn. Dividida entre 3 compañeras de piso. Estudiaba psicología en la Universidad de Nueva York durante el día y luego fichaba en Maison Lenox, un restaurante francés de lujo en Midtown Manhattan, casi todas las noches. No le gustaba servir foie gras carísimo a gente que rara vez la miraba a los ojos, pero era rentable. Y estaba acostumbrada a las miradas dubitativas. La gente solía asumir que solo estaba allí para repartir mesas o limpiar baños. No por cómo actuaba, sino por quién era, una joven negra que trabajaba en un lugar donde el personal de pesas no solía parecerse a ella. Amara se había acostumbrado a las microagresiones, las sonrisas que no eran realmente sonrisas, las miradas de «puedo hablar con alguien más», la forma en que los clientes a veces la saludaban con la mano como si fuera invisible hasta que necesitaban algo. Y, sin embargo, nunca lo dejaba ver. Su madre siempre le había dicho, camina con dignidad, incluso cuando no te dan la palabra. Su belleza era innegable, pero discreta. Piel tersa, pómulos marcados, ojos cálidos que escondían historias que no solía compartir. Su uniforme siempre estaba planchado, sus zapatos impecables. Nunca usaba perfume ni colores llamativos. No porque no quisiera,
sino porque conocía las reglas tácitas de espacios como ese. Sé perfecta, pero no demasiado. Lo que nadie en ese restaurante sabía, ni los comensales, ni siquiera su gerente, era que Amara había pasado 3 veranos como voluntaria en un campamento de duelo para niños. Había abrazado a niños pequeños que habían perdido a sus padres, había ayudado a niños de 8 años a superar sus ataques de pánico y había enseñado a adolescentes a respirar a pesar del dolor. No solo era amable, estaba entrenada. Y, sin embargo, nada de eso importaba en una sala llena de gente que solo la veía como la chica negra que traía el vino. Hasta ese momento, hasta que el bebé lloró, hasta que la sala se llenó de incomodidad y miradas de reojo, hasta que el multimillonario se quedó paralizado. Y Amara Johnson dio un paso al frente, no para hacerse notar, sino para servir. No solo comida, sino algo más excepcional. Algo que toda la sala había olvidado dar. Humanidad. Ocurrió solo 30 minutos antes de que el bebé llorara. Amara estaba sirviendo la mesa 7. Un grupo de hombres bien vestidos, con trajes a medida y relojes Rolex, claramente clientes habituales. Uno de ellos, mayor, de unos 50 años, cabello plateado y gemelos con forma de dólar, era particularmente ruidoso. Ya la había despedido con la mano cuando ella le ofreció agua con gas. Gruñó cuando le preguntó por la temperatura de su filete. Típico. Pero fue cuando se agachó a recoger una servilleta del suelo que sucedió. Se rió entre dientes y dijo, lo suficientemente alto para que los demás lo oigan. Supongo que hoy en día dejan entrar a cualquiera, ¿no? Debe ser uno de esos empleados que buscan la diversidad. La mesa estalló en una risa incómoda. No era una risa de verdad. De esas que usan los hombres cuando no quieren desafiar al que tiene la cuenta. Amara se quedó paralizada un segundo, lo suficiente para darse cuenta de que no era un error. No era un malentendido. Era para herir. Se levantó lentamente, con la espalda recta y el rostro sereno, pero sus ojos lo decían todo. Lo miró fijamente a la cara y sonrió. ¿Quieres limón con eso?, preguntó con voz tranquila, con tono profesional. Él la despidió con un gesto. Estoy bien, cariño. Solo trae la cuenta y quizás sonríe un poco más. Tienen unos dientes tan bonitos. Esta vez la risa fue más fuerte. Ah. Y Amara giró sobre sus talones, regresó directamente a la cocina, pasó por las puertas batientes y entró en el vestuario de empleados. No lloró. Al principio no. Simplemente se quedó allí, con las manos agarradas al borde del fregadero de metal, mirando su reflejo bajo las fuertes luces fluorescentes, con el pulso en los oídos y la mandíbula apretada. Entonces, salió una lágrima, luego otra. No por las palabras, sino por lo normal que parecía. ¿Cuántas veces había sucedido esto en pequeñas cosas? Los comentarios, las estrellas, los falsos cumplidos, las sonrisas compasivas. No era nuevo. Pero, esta noche, algo en ella se rompió. Tal vez. La confrontación comienza. Historia negra. Fue el agotamiento. Tal vez fue el silencio que siguió a la forma en que nadie del personal dio un paso, ni el gerente. Ni siquiera el camarero que lo había oído todo. Se limpió la cara rápidamente, se arregló el cuello de la camisa y se ajustó la etiqueta con su nombre. Porque Amara Johnson sabía una cosa: la dignidad no espera a la justicia. A veces la traes contigo, incluso si nadie más está dispuesto a ofrecérsela. Y con eso, volvió a salir a la pista, justo a tiempo para oír a un bebé llorar. Empezó como un gemido, un sonido suave e inquieto, de esos que hacen los bebés cuando están cansados, sobreestimulados o simplemente hartos del mundo. Al principio, nadie le prestó atención. En un restaurante lleno de cristalería y voces apagadas, se esperaba ruido de fondo. Pero entonces el gemido se hizo más fuerte. Para cuando sirvieron el risotto de langosta en la mesa 9, el bebé Theo Langston gritaba, no se quejaba, no era la adorable ballena aguda de un bebé que necesita un pañal. Cambio. Esto era más profundo, crudo,
un grito gutural que salía de su pecho, con la cara roja, los puños apretados, los ojos abiertos por el pánico. Parecía que le dolía, como si algo dentro de él se hubiera roto, y no había palabras, solo ruido. Richard Langston, el multimillonario CEO de tecnología con reputación de ser frío como el hielo en las negociaciones, permanecía sentado, impotente, en su silla. Su rostro era de piedra, pero sus ojos estaban inyectados en sangre. El tipo de agotamiento que ninguna cantidad de dinero podía curar. Lo había intentado todo. Le ofreció a Theo un biberón, un chupete, un juguete con forma de cohete. Su asistente personal, Karen, incluso intentó poner música relajante desde su teléfono debajo de la mesa. Edición clásica de Mozart para bebés. Nada funcionó. Los llantos solo se hicieron más fuertes. Los clientes comenzaron a moverse en sus asientos. Un hombre con una chaqueta azul marino dejó escapar un suspiro audible. Una mujer se giró con un dramático movimiento de cabeza. Una pareja preguntó su camarero los trasladó al patio trasero, aunque lloviznaba afuera. Y Richard simplemente se quedó allí sentado, meciendo suavemente a Theo en su regazo, murmurando palabras vacías. «Está bien, amigo. Vamos». Pero no estaba bien. Ni para Theo, ni para Richard, ni para nadie en esa habitación. Theo había estado así desde que su madre falleció hacía 3 meses, inesperadamente mientras dormía. Desde entonces, Richard había estado intentando compaginar las reuniones millonarias de la junta directiva con las tomas de medianoche. Casi todos los días, conseguía mantener la calma. Esta noche no era una de esas noches. La presión, los susurros, el calor que le subía por la nuca, la vergüenza. Este era su peor miedo desplegándose en tiempo real. Ya no era solo un director ejecutivo. Era un padre al borde del abismo. Y su hijo lloraba tan fuerte que parecía que todo el mundo lo veía desmoronarse. Se suponía que Amara no debía formar parte de la escena que se desarrollaba ante ella. Pero mientras el llanto del bebé resonaba a través del mármol y el cristal de Mason Lennox, algo cambió en su cuerpo. Había llevado bandejas. Había tomado pedidos. Había soportado microagresiones con una sonrisa educada toda la noche. Pero esto no se trataba de servicio. Se trataba de instinto. Desde el otro lado de la sala, pudo ver a Richard Langston desmoronándose. El hombre que había salido en la portada de Forbes, el hombre del que se hablaba en susurros en círculos tecnológicos como una especie de profeta. Ahora era un padre con manos temblorosas y un bebé con la cara roja que se negaba a ser calmado. Los invitados giraban la cabeza, con expresiones que iban desde la irritación hasta el disgusto. Una mujer cerca de la mesa de la esquina ya estaba buscando en su bolso, probablemente auriculares antirruido. Otro hombre le lanzó a Richard una mirada fulminante que decía, «Todo, controla a tu hijo». En ese momento, Amara dio un paso al frente. No estaba segura de qué haría, solo que no podía hacer nada. Se acercó lentamente, deteniéndose a pocos metros de la trona donde estaba Theo. Se esforzó, leyó y entró en pánico. «Déjame intentarlo», dijo en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro. Troy, el gerente del restaurante, se puso rígido en la barra. «Amara, ese no es tu lugar», murmuró, visiblemente nervioso. «Esta no es tu mesa. Es Langston. No podemos arriesgarnos». Pero Richard levantó la vista. Y en sus ojos, Amara no vio poder. No vio estatus. Vio a un hombre pidiendo ayuda en silencio. Él asintió levemente. Ella dio un paso adelante, arrodillándose junto a Theo. No emitió ningún sonido, ni balbuceos, ni movimientos bruscos, solo presencia. Sus brazos extendidos, ofreciendo consuelo, no control. Ante la incredulidad de todos, Theo se inclinó. Ella lo levantó con cuidado, apoyando su cabeza en su hombro, apretándolo al ritmo de su respiración. Sus brazos lo rodearon, no como un desconocido, sino como alguien que entendía el dolor y no hacía preguntas al respecto.
En segundos, el ruido cesó. Los gritos se convirtieron en unos hipos temblorosos. Luego, silencio, un silencio denso y reverente. La sala quedó atónita. Forks hizo una pausa. Las conversaciones se congelaron a media frase. Por unos segundos, incluso la música pareció contener la respiración. Y en medio de todo, Amara se quedó quieta, meciendo al bebé de un multimillonario como si fuera suyo. No sonrió. No se regodeó. Simplemente lo abrazó. Porque a veces lo más radical que puedes hacer en un mundo lleno de ruido es preocuparte. El silencio que siguió no fue el tipo de silencio que la gente celebra. Fue el tipo de silencio que hizo que la gente se revolviera en sus asientos, sin saber qué decir ni cómo sentirse. Algunos invitados miraron con asombro. Sus expresiones se suavizaron al ver al bebé derretirse en los brazos de Amara como si la conociera de toda la vida. Otros no ocultaron su incomodidad, no por el bebé, sino por quien lo había silenciado. A nadie se le escapó que Amara era una joven negra que sostenía al bebé de uno de los directores ejecutivos blancos más ricos de Estados Unidos. Y ese contraste, esa imagen inesperada, provocó reacciones que poco tenían que ver con el bebé. En la mesa 7, el mismo hombre que había insultado a Amara antes se reclinó en su silla y murmuró en voz baja. Claro, los niños siempre se calmaban con la ayuda. Sus amigos rieron, no porque fuera gracioso, sino porque nadie quería ser el que no lo hiciera. Una mujer con un vestido de seda le susurró a su marido. Debió de haber sido niñera antes. Ese tipo de caricia no surge de la nada. Su voz reveló un giro, historias racistas. Se oyó lo justo para que la oyeran. Y a ella no parecía importarle. Luego hubo otras. Al fondo del salón, una joven pareja intercambió miradas, visiblemente conmovida. La mujer sacó su teléfono, claramente, grabando, no para chismear, sino porque, en sus palabras, esta es la clase de gracia que la gente necesita ver. Incluso el jefe de cocina, que nunca había hablado directamente con Amara en 6 meses trabajando allí, salió de la cocina para observar. Su expresión era indescifrable. El gerente, Troy, se quedó paralizado, con las manos sobre la encimera y los labios apretados. Sabía que ese momento no iba a desaparecer. Le gustara o no, algo importante acababa de suceder. Y todos lo sabían. Amara no respondió a nada. No pensaba en opiniones, ni en susurros, ni en si alguien la publicaría en TikTok. Toda su atención estaba en el pequeño y cálido cuerpo que reposaba sobre su hombro. Mecía suavemente a Theo, dándole palmaditas en la espalda con una mano y abrazándolo con la otra como un ancla. No necesitaba aplausos. No necesitaba validación. Solo necesitaba que se sintiera seguro. Pero la sala, estaba aprendiendo algo, quisiera o no. La gracia puede ser silenciosa. Y la verdad. Se nota, aplaudas o no. Cuando el último bocado del postre se hubo acabado y la sala volvió a su habitual murmullo silencioso, Richard Langston se puso de pie. Se movió con cuidado, no con el paso rápido y autoritario de un hombre acostumbrado a ser seguido, sino con la cautela de quien camina sobre hielo fino. Se acercó a Amara cerca de la gasolinera, donde ella estaba moviendo suavemente a Theo para mantenerlo dormido sobre su hombro. Se detuvo a unos metros y se aclaró la garganta, sin saber qué decir. Gracias, dijo finalmente. Amara no se giró de inmediato. Acomodó a Theo, asegurándose de que su cabecita estuviera apoyada antes de responder. De nada. Hubo una pausa, no incómoda, solo real, cargada de cosas que ninguno de los dos sabía cómo expresar con palabras. Lleva 3 meses desaparecida, dijo Richard en voz baja, casi para sí mismo. Su madre. Ha sido duro. Amara asintió. Lo siento. Una pérdida así no sigue un horario. La miró entonces. Realmente no parecía un multimillonario evaluando a un camarero,
sino un hombre que se fijaba en la persona detrás del uniforme. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Amara, dijo ella. Significa gracia. Richard asintió lentamente, como si eso explicara algo que no había entendido hasta ahora. Miró a Theo, ahora completamente inmóvil en los brazos de Amara, con la respiración lenta y regular. Lo calmaste como nadie más lo ha hecho, dijo Richard con un dejo de asombro en la voz. Ni siquiera yo. No hice nada especial, dijo ella, pero había calidez en su tono. Simplemente lo abracé. A veces, respondió, eso es todo. Otra pausa. Más cómodo esta vez. Amara finalmente lo miró a los ojos, no con desafío, no con miedo, sino con firmeza. Los niños no necesitan mucho, dijo ella. Solo necesitan saber que alguien no se va a ir cuando se pone ruidoso. Richard parpadeó. Esa frase lo impactó más profundamente de lo que esperaba. No estoy seguro de ser muy bueno en esto, admitió. Nadie lo es, respondió Amara. No al principio. Para un hombre que había dominado las habitaciones con palabras, esta noche guardó silencio la mayor parte del tiempo. Y tal vez ese fue el primer paso. No hablar sobre el dolor, sino escucharlo. Y esta noche, por primera vez en mucho tiempo, alguien también lo escuchó. Esa noche, después de que el restaurante se vaciara y se apilaran los últimos cubiertos, Amara se quedó hasta tarde para terminar de cerrar. Theo hacía rato que había regresado a los brazos de Richard, durmiendo profundamente, todavía aferrado a la manga del uniforme de Amara hasta el último segundo. No esperaba que esperara, pero lo hizo. Richard estaba de pie cerca del mostrador, sujetando a Theo con un brazo, con la chaqueta colgada del otro, con la mirada puesta en el poderoso ejecutivo que los medios de comunicación amaban diseccionar. Parecía un hombre que sostenía los pedazos de un mundo que no sabía cómo reconstruir. Lo siento si lo puse incómodo antes, dijo mientras ella se acercaba. Amara esbozó una leve sonrisa. No lo hiciste. No comparado con todo lo demás esta noche. Soltó un suspiro breve, mitad risa, mitad suspiro. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Amara asintió. Tú lo manejaste como si lo hubieras hecho cientos de veces. Eso no fue solo instinto, ¿verdad? Ella dudó. Por primera vez esa noche, su confianza flaqueó un poco. Mi madre era enfermera, dijo en voz baja. Trabajaba principalmente en cuidados paliativos. Por la noche, cuidaba niños en nuestro edificio. Muchos tenían padres que trabajaban turnos dobles o no volvían a casa. Hizo una pausa, con la mirada fija en una mancha en el suelo de mármol. Yo solía ayudarla. Aprendí pronto a sostener a un niño que lloraba. A respirar lo suficientemente lento como para que empezara a respirar contigo. Richard no dijo nada. Falleció el año pasado. Amara añadió, complicaciones de la COVID. Para cuando la tomaron en serio, ya era demasiado tarde. Richard apretó más fuerte a Theo. Esperó 6 horas en la sala de espera de urgencias. Continuó. Le dijeron que alguien con seguro sería atendido primero. No había amargura en su voz, ni ira, solo la verdad, pura y simple. Lo siento mucho, dijo Richard en voz baja. Amara se encogió de hombros con suavidad. No tienes por qué sentirlo. La llevo conmigo. Cada vez que ayudo a alguien a respirar de nuevo. No pretendía ser profundo, pero impactó a Richard más fuerte que cualquier otra frase clave que hubiera escuchado. En su silenciosa fuerza, vio todo lo que se había estado perdiendo, no solo en la crianza, sino en la vida. Y por primera vez en meses, el dolor en su pecho se sintió un poco más ligero. A la mañana siguiente, Richard Langston hizo una llamada que lo sorprendió incluso a él mismo. Apenas había dormido. Theo se había despertado 2 veces durante la noche, inquieto, buscando el consuelo que había encontrado en los brazos de una desconocida. Richard intentó replicarlo, el lento balanceo, los suaves zumbidos. Amara nunca habló en voz alta, pero, redención y reforma, camarera negra.
De alguna manera le hizo creer a Theo que estaba a salvo. Pero no podía. No de la misma manera. Así que, cogió el teléfono y llamó al restaurante. Troy, el gerente, respondió, con su habitual tono educado. Mason. Lennox, le habla Troy. Soy Richard Langston, dijo con claridad. Me gustaría hablar con la joven que me ayudó anoche, Amara. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que Richard supiera exactamente qué pensaban al otro lado. Lo siento, señor, dijo Troy. Finalmente, no solemos dar información de contacto de los empleados, pero con gusto le pasaré un mensaje. El tono de Richard no se elevó, pero sí se agudizó. Eso no será necesario. Me gustaría ofrecerle un puesto. ¿Un puesto? Sí, como cuidadora a tiempo completo de mi hijo. Troy volvió a guardar silencio. Entonces, se puso a la defensiva. Con el debido respeto, señor Langston, Amara forma parte de nuestra iniciativa de diversidad. Es una miembro confiable del equipo. Hemos invertido en capacitarla. Y aún así, anoche, intentó impedir que me ayudara. Richard respondió, porque ella no encajaba en su imagen de la persona adecuada para ayudar. Troy tartamudeó. Eso no es lo que yo. Richard lo interrumpió. Ella era la única en esa sala que veía a mi hijo como algo más que un problema, más que un ruido. Lo veía como una persona. Eso no es algo que se entrena. Es algo que se tiene o no se tiene. Troy se aclaró la garganta. Estoy seguro de que tomará la mejor decisión para ella. Ya lo hizo, dijo Richard rotundamente. Anoche colgó. Más tarde ese mismo día, regresó al restaurante. No con séquito, ni con seguridad, solo con Theo en un cochecito y un sobre con una oferta formal. Salario a tiempo completo, prestaciones, horario flexible y ayuda para la matrícula si decidía seguir estudiando. Amara se quedó atónita. No quiero tomar. Te mantendré alejado de todo, dijo Richard. Pero si me ayudas a criar a mi hijo, prometo no tratarte nunca como menos que la persona que lo salvó. En ese momento, una línea que la sociedad había trazado según la raza, la clase social y el dinero se desvaneció silenciosa y decisivamente. 2 semanas después, Amara se encontraba en el ascensor privado de una torre de cristal con vistas a Central Park, todavía con las mismas zapatillas blancas con las que había ido al trabajo todos los días durante los últimos 2 años. Había aceptado la oferta de Richard tras una larga conversación con su compañera de piso y una visita discreta a la tumba de su madre. No dijo que sí por el dinero, aunque era más de lo que había ganado en su vida. Dijo que sí por Theo, porque al sostener a ese bebé, algo en su interior sentía que necesitaba un propósito. El ático estaba en silencio cuando llegó. No hacía frío, simplemente quietud. No era el tipo de lugar donde los niños solían jugar. Todo era blanco, de cristal o gris, caro, inmaculado y vacío. Richard la recibió en la puerta sin ningún asistente a la vista. Parecía diferente, no menos elegante, pero sí menos reservado. Le ofreció café. Ella lo rechazó. Él sonrió. No de esos que se usan en las salas de juntas, sino de los de verdad. Theo se arrastró por la mullida alfombra, extendiendo la mano hacia ella antes de que se sentara. Causaste una buena impresión, dijo Richard, viendo cómo su hijo se iluminaba. Él también, respondió Amara, sentando a Theo en su regazo como si fuera lo más natural del mundo. Los días que siguieron marcaron un nuevo ritmo. Amara ya no iba de mesa en mesa, memorizando pedidos ni esquivando comentarios. Ahora tenía un solo trabajo, cuidar a un niño que antes solo la conocía por una conversación de 5 minutos. Pero era más que cuidado infantil. Richard empezó a llegar a casa antes. Le hizo preguntas sobre Theo, qué le gustaba, cómo calmarlo.
Se sentó en el suelo. Tai se relajó, observando cómo Amara le enseñaba a comprender a su propio hijo. Hablaban durante las siestas, a veces sobre la crianza, a veces sobre el duelo. Una tarde, Richard le preguntó qué quería hacer después de graduarse. Quiero abrir un centro, dijo, para niños como Theo, que pierden algo demasiado pronto y no saben cómo expresar lo que sienten. Guardó silencio un momento y luego asintió. Lo haremos realidad. Ella aún no entendía a qué nos referíamos. Pero en un ático en lo alto de la ciudad, con el suave sonido de un bebé respirando plácidamente en sus brazos, Amara se dio cuenta de algo. No solo había conseguido un nuevo trabajo. Había llegado a un lugar donde la sanación para todos era finalmente posible. Al principio no hablaron de ello. En realidad, no. El dolor tiene la costumbre de sentarse en silencio en un rincón, como un huésped que se queda más tiempo del debido. No exige atención, pero siempre está ahí, remodelando el espacio que lo rodea. Para Richard, se manifestaba en el lado vacío de la cama, en la ropa de bebé sin usar, aún doblada en el armario, en la forma en que a veces se detenía a mitad de frase, como si un pensamiento se le hubiera escapado por un agujero que solo él podía sentir. Para Amara, el dolor vivía en recuerdos que no siempre tenía tiempo de procesar. La voz de su madre tarareando en la cocina, el último mensaje de voz que nunca borró, la llamada que recibió en clase cuando el tiempo se fracturó y nada tuvo sentido después. Dos vidas muy diferentes. Dos pérdidas muy diferentes. Pero, de alguna manera, su dolor hablaba el mismo idioma. Una tarde, mientras Theo, un año después, historia de un multimillonario, dormía la siesta sobre una manta junto a la ventana, Amara se sentó en el borde del sofá, con los dedos recorriendo el borde de su taza de café. Richard se sentó frente a ella, con la camisa remangada, los ojos cansados pero abiertos. Todavía la oigo a veces, dijo Amara, rompiendo el silencio. No de una forma escalofriante. Solo en las cosas que digo, en cómo lo abrazo. Richard asintió lentamente. Todavía la busco por la mañana, admitió. Es lo primero que hago, incluso ahora. Como si mi cuerpo no hubiera asimilado la verdad. Se quedaron con eso un tiempo. No para arreglarlo, solo para sentirlo. Solía pensar que el duelo era algo que se atravesaba, dijo Amara. Como un túnel, pero no lo es. Es más como una habitación, y simplemente aprendes a vivir dentro. Richard la miró y, por una vez, no ocultó lo que se reflejaba en sus ojos. Haces que la habitación sea menos fría. No era romántico. Todavía no. Ni siquiera se acercaba a eso. Pero era honesto. Y a veces la honestidad es la única luz que puede atravesar la oscuridad. No necesitaban ser la solución el uno para el otro. Simplemente se habían convertido en espejos que reflejaban las partes del otro que aún necesitaban espacio para sanar. Y en esa tranquila comprensión compartida, algo empezó a crecer. No amor, todavía no, sino confianza. La clase de confianza que surge al sobrevivir a la misma tormenta y elegir, de alguna manera, permanecer juntos en el mismo barco. No sucedió de la noche a la mañana. No hubo una transformación dramática, ni música envolvente ni un montaje cinematográfico de sanación y sonrisas. Fue lento, suave, real. Amara continuó cuidando de Theo, no solo como un trabajo, sino como una vocación. Se convirtió en algo más que una cuidadora. Se convirtió en un ritmo en la vida del niño. La risa por la mañana, la calma al anochecer, la constante en un mundo que había cambiado demasiado pronto. Richard, a su vez, comenzó a reintroducirse en la paternidad, no como un hombre que la interpreta, sino como alguien que la aprende. Incómodo al principio, torpe como la mayoría de los hombres cuando están acostumbrados a tener el control. Pero lo intentó. Apareció, y Amara, sin juzgarlo, lo guió a través de todo. No necesitaron decir mucho. La casa cambió lentamente por sí sola.
Juguetes abandonados sin culpa. Risas resonando a través de los techos altos. Un rincón de la sala de estar se transformó lentamente en un rincón de lectura infantil. Un día, Theo dio sus primeros pasos hacia Amara, y ella lloró, abrazándolo como si él le hubiera dado una razón para creer en algo más grande que el dolor. Esa noche, Richard la miró desde el otro lado de la isla de la cocina y dijo, «Lo has cambiado todo». Sonrió, acomodándose un rizo detrás de la oreja. Número que simplemente dejaste de huir de ello. Nunca lo hicieron sobre raza. Pero siempre estuvo ahí. La silenciosa conciencia de lo improbable que era la historia. Como una joven negra de Newark terminó en la casa de un multimillonario. No como una estadística o un estereotipo, sino como alguien esencial. Y tal vez esa sea la verdadera historia. No los titulares virales ni los chismes susurrados en cenas elegantes. Sino esto. A veces, las personas que pasamos por alto son las que terminan salvándonos. A veces, Grace entra con zapatillas deportivas y cargando con una carga que nadie ve, y aún así elige la amabilidad. Y a veces la vida que creías destrozada se reconstruye a través de las manos más inesperadas. Ese es el tipo de historia que no escuchamos lo suficiente. Una historia de sanación, de humanidad compartida, de barreras rotas no con discursos, sino con presencia. Así que si esto te conmovió aunque sea por un momento, deja que te recuerde algo. Todos tenemos el poder de mantener a alguien unido. Incluso cuando nosotros mismos nos estamos desmoronando. Eso es lo que hizo Amara. Eso es lo que todos podemos hacer a nuestra manera. Si esta historia negra te conmovió, no te quedes sin leer. Dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más historias que nos devuelven a lo que realmente importa. Porque el mundo está lleno de ruido, pero los momentos más tranquilos son los que lo cambian todo.